Fue el instante en que el mundo se quedó mudo. Mi fiesta de los 50 en el Toro, el asador más exclusivo de Barcelona. El cava corría como río. Las charlas llenaban el salón tenuemente iluminado. Y mi esposa Isabel se puso de pie. Tintineó su copa con un gesto teatral y proclamó ante los 45 invitados: «Todos sabemos quién es la verdadera estrella de este matrimonio». Soltó esa risa suya, hueca, la que yo había aprendido a descifrar con los años. No del todo cruel, pero afilada como un bisturí. Pobre Carlos, que sigue con su viejo Volvo, mientras yo acabo de ascender a socia. Alzo la copa aún más. A mi marido, que ha vivido a la sombra de mi éxito durante 20 años. El salón estalló en risas incómodas, unas sinceras, otras nerviosas. Nuestra hija Lucía, de vuelta de su primer año en Oxford, se unió con la más estridente, sin despegar los ojos de su móvil. Yo no me inmuté, no discutí, solo sonreí, porque a veces el silencio es el arma más letal en el arsenal de un hombre. Lo que nadie en ese restaurante imaginaba, lo que ni un alma en esa sala se había molestado en cuestionar, era que cada euro en nuestras cuentas compartidas, la casa en la playa de Sitges que Isabel tanto presumía, la beca completa de Lucía en Oxford que Isabel alardeaba de haber conseguido con sus contactos, todo eso provenía de mi fideicomiso familiar y de las inversiones discretas que yo manejaba desde hacía 2 décadas. No lo sabían porque yo nunca lo aireaba, nunca lo usaba como moneda de cambio, nunca lo convertí en arma. Miré alrededor. Amigos en común, colegas del bufete de Isabel, conocidos del club de golf de Pedralbes, vecinos de nuestro barrio en Sarriá, todos riendo a mi costa, y algo en mí se rompió para siempre. Vi a mi esposa de 20 años no como la mujer que me enamoró, sino como alguien que había olvidado por completo quién era yo. Así que me levanté en silencio. Dejé la servilleta junto al pastel de cumpleaños intacto. Crucé la puerta principal del Toro y lo abandoné todo. Pero lo que ellos ignoraban era que estaba a punto de desmantelar, pieza por pieza, la vida que Isabel daba por sentada. Antes de sumergirnos más, permítanme presentarme. Soy Carlos Mendoza, 50 años recién cumplidos, asesor financiero, aunque hace tiempo que no trato directamente con clientes. Administro nuestras inversiones familiares, bienes raíces por media España y algunas startups tecnológicas que han despegado de forma inesperada. No soy de alardear. Eso es territorio de Isabel. Nos conocimos en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Derecho. Yo dejé los estudios al cabo de un semestre, cuando mi padre falleció de repente y me dejó el negocio familiar a cuestas. Isabel siguió. Se graduó con honores y nunca me lo echó en cara, o al menos no al principio. Construyó su carrera con precisión quirúrgica en Fernández, López y Asociados, uno de los despachos más prestigiosos de Barcelona. Hace 20 años, en 2005, su ambición fue lo que me atrajo. Esa inteligencia feroz, esa determinación inquebrantable. Pero con el tiempo, esa ambición se volvió tóxica, corrosiva. Tenemos una hija, Lucía, de 19 años ahora, estudiando ciencias políticas en Oxford. Es brillante, pero mimada hasta la médula. Un calco de su madre, con ese gesto de desdén cada vez que abro la boca. Solía creer que nuestro matrimonio era estable. No ideal, pero sólido. Yo me ocupaba de las finanzas, mantenía la casa en pie, asistía a todos los partidos de tenis de Lucía cuando Isabel estaba liada con reuniones de clientes. Era la presencia constante, el pilar emocional en el que ambas se apoyaban, hasta que dejé de serlo. Mirando atrás, desde mis 50 recién estrenados, puedo señalar el momento exacto en que todo empezó a torcerse. Fue hace 6 años, en 2019,
Isabel se quedó sin el ascenso a socia por primera vez. Llegó a casa esa noche, lanzó los zapatos con tanta rabia que uno astilló el zócalo del pasillo y se sirvió un whisky doble. «Se lo han dado a Ricardo», dijo con voz apagada. «A Ricardo, con sus informes mediocres y sus enchufes en el club». Me senté a su lado en el sofá. Le pasé el brazo por los hombros. «Lo siento, Isa, tú lo merecías más». Se tensó bajo mi tacto. «¿Y tú qué sabes de merecer un ascenso? Nunca has tenido que pelear por nada en tu vida». Las palabras dolieron como un latigazo, pero las dejé pasar. Estaba herida. «La próxima vez lo consigues», le aseguré. «Eres la mejor abogada que tienen». Apuró el vaso. «La próxima vez no seré tan ingenua. Esto no va de talento legal. Va de política y de imagen». Me miró de verdad por primera vez esa noche. «Tenemos que hacer cambios». Esos cambios llegaron como una avalancha. Isabel empezó a trabajar hasta la medianoche, a tejer redes con saña. Nuestra casa se convirtió en un escaparate para cenas con socios directores. Renovó su armario entero, se apuntó a 3 juntas benéficas, hasta se puso a jugar al golf, aunque lo detestaba. Estaba tejiendo una historia. La abogada brillante, la esposa impecable, la líder comunitaria. Y poco a poco, mi papel en esa historia se desdibujó. Ya no era su igual, su compañero. Me convertí en un accesorio, sacado a pasear en eventos del bufete, obligado a sonreír y a realzar su imagen pulida. La primera vez que lo noté de verdad fue en la fiesta de aniversario de unos vecinos el verano pasado. Estaba contando una anécdota de mi viaje de pesca a las costas de Tarragona. Nada del otro mundo, solo un recuerdo agradable. Cuando Isabel me cortó en seco. «Carlos, cariño, nadie quiere oír de tus amigos pescadores», dijo, dándome palmaditas en el brazo como a un crío. «Hablemos de algo interesante». Se giró al grupo. «¿Les conté lo del acuerdo con los Harper? Mi equipo lo cerró la semana pasada». Me callé, tragué el resto de mi historia. Nuestros amigos asintieron con entusiasmo, inclinándose para oír el último triunfo profesional de Isabel. Más tarde se lo reproché. «Eso fue humillante, Isa. Me dejaste como un tonto», suspiró sin alzar la vista del iPad. «No seas tan susceptible. Nadie quiere cuentos de pesca cuando podemos hablar de un acuerdo de 250 millones de euros. No va de eso». «¿De qué va entonces?» Por fin me miró, con irritación grabada en la cara. «Tú pasas los días en el golf o en escapadas de pesca, mientras yo construyo una carrera. Lo mínimo es que reconozcas cuando aburres a la gente». No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que mi golf incluía gestionar las inversiones que pagaban nuestro estilo de vida? ¿Que esa escapada fue mi primer fin de semana libre en meses, después de llevar la casa a cuestas? Nunca le había restregado nuestro arreglo financiero. Me parecía mezquino, por debajo de mí, así que me fui. Pero esa noche algo cambió. Una grieta minúscula en los cimientos de lo que creía nuestro. Después de eso, lo vi por todas partes. Cómo Isabel consultaba el móvil mientras yo hablaba en la cena. Cómo me presentaba en los eventos del bufete como «mi marido Carlos», sin mencionar mi profesión. Cómo me consultaba cada vez menos en decisiones sobre nuestra vida, nuestra casa, nuestra hija. Un martes lluvioso pasé por su oficina sin avisar. Estaba en el centro por una reunión con un fundador de startup al que consideraba invertir, y pensé que sería bonito sorprenderla con un almuerzo. Hacía semanas que no comíamos solos. La recepcionista sonrió al verme. «Señor Mendoza, qué gusto. ¿Está Isabel disponible?» Pensé en secuestrarla para comer. Su sonrisa titubeó. «Ay, lo siento. Ya está en el almuerzo con el señor López y el equipo de Madrid». «Claro, no hay problema». Me giré para irme, pero me detuve. «Bueno, podrías decirle que pasé». La chica ladeó la cabeza. Dejó instrucciones de no molestarla, pero se lo digo mañana. Sonreí, ocultando el pinchazo. «No hace falta. Fue un capricho». Mientras esperaba el ascensor,
La asistente de Isabel, Marta, se acercó corriendo. Carlos dijo bajando la voz. Isabel no está con López. Arqueé una ceja. ¿No? Miró alrededor. Está con Javier Fernández, el hijo del socio fundador. Han almorzado mucho últimamente. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré con la mente a mil. Gracias, Marta. Solo pensé que debías saberlo, dijo mientras se cerraban las puertas. No saqué conclusiones precipitadas. Javier Fernández era el boleto de Isabel al ascenso. Joven, ambicioso, con línea directa a la cúpula del bufete. Claro que cultivaría esa relación. Era trabajo, pero esa noche, cuando Isabel entró a las 9, oliendo a perfume caro y con una bolsa del Corte Inglés, la observé con ojos nuevos. ¿Buena reunión con López? Pregunté con naturalidad. Dejó la bolsa, se quitó los zapatos. Sí, productiva. ¿Qué hay en la bolsa? Sonrió, sacando una corbata de seda azul marino. Para ti, en realidad. Pensé que te quedaría bien. Tomé la corbata, froté la cara entre los dedos. ¿Qué ocasión? La gala del bufete el mes que viene. Tenemos que ir impecables. Me besó la mejilla y subió. Estoy agotada. No me esperes. Me quedé con esa corbata en las manos mucho después de que se durmiera. ¿Una ofrenda de paz? ¿Remordimiento? ¿O solo otro adorno para su vida perfecta? Una noche la oí al teléfono con su hermana. Carlos. No, está viendo un partido o algo. Ya sabes cómo es. Conforme con lo mínimo absoluto. Sin una pizca de ambición. 20 años de pareja reducidos a sin ambición. Estaba allí, con los registros telefónicos en la mano. Revisaba facturas, rastreaba cargos extraños y escuchaba a mi esposa desmontar 2 décadas de mi vida como insignificantes. Los registros mostraban 3 llamadas a un número desconocido, cada una de más de 1 hora. Todas cuando yo, supuestamente, estaba fuera. No la confronté, aún no. Guardé esa info. Otra grieta. Ese número me rondaba más de lo debido. Tarde esa noche, después de que Isabel tomara su pastilla para dormir, usé su móvil para comprobarlo. Pertenecía a Javier Fernández. 3 llamadas, cada una hasta la 1 de la madrugada, mientras yo estaba en una conferencia en Valencia. Las llamadas de negocios no ocurren a las 11 de la noche, ni duran hasta altas horas. Dejé el móvil en la mesita y bajé a servirme un trago. ¿Isabel tenía un lío? ¿Me importaba siquiera? Darme cuenta de que no sabía cuál respuesta dolería más. Me lo dijo todo sobre nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, llamé a mi viejo amigo de la uni, Pablo, ahora investigador privado en Valencia. «Necesito datos», le dije con discreción. «¿Sobre tu mujer?» No sonó sorprendido. 25 años de amistad significaban que había visto la erosión lenta de mi matrimonio de primera mano. Sobre Javier Fernández y quizás sobre las actividades de Isabel cuando yo viajo. Pablo guardó silencio un momento. ¿Seguro que quieres este camino, Carlos? A veces es mejor no saber. Necesito saber con qué me enfrento exactamente. Vale, dame una semana. Esa semana fue eterna. Me moví por nuestras rutinas como un actor recitando guión. Sonreí en el desayuno. Pregunté por los casos de Isabel. Ayudé a Lucía con su ensayo de teoría política por Zoom. Mantuve la ilusión de normalidad, mientras todo dentro de mí era un torbellino. El informe de Pablo llegó por email encriptado. Javier tenía fama de acosar a asociadas y socias junior. 2 acuerdos extrajudiciales en los últimos 5 años. Actualmente separado de su esposa. Y sí, él e Isabel habían sido vistos juntos fuera del trabajo. Cenas íntimas, copas en el Hotel Majestic. Una vez entrando a su ático en el Eixample a las 10 de la noche y saliendo al amanecer. Pruebas circunstanciales, pero demoledoras. Isabel casi seguro tenía un affair con el hijo del socio fundador. Un tipo que podía hacer o deshacer su carrera. Cerré el archivo y me quedé en la oscuridad de mi despacho en casa.
Debería haber sentido furia, traición, desgarro. En cambio, una claridad fría y distante. Esto no era sobre amor. No lo había sido en mucho tiempo. Era sobre poder, ambición y la historia que Isabel tejía para sí misma. Una historia en la que yo ya no cabía. Lucía no era mejor. Mi hija, a la que crié con todas las ventajas, a la que apoyé en cada etapa, se había vuelto una extraña. Sus ojos clavados en el móvil. Sus respuestas a mis preguntas lacónicas cuando no ausentes. El último día de Acción de Gracias, en noviembre de 2024, intenté sacarle tema sobre sus estudios. ¿Cómo te va con ciencias políticas, cielo? Pregunté pasándole las patatas asadas. Lo que sea, murmuró sin alzar la vista. Está triunfando, intervino Isabel. El profesor Harlow me dijo que es la alumna más prometedora en años. Intercambiaron sonrisas cómplices. Un club privado del que yo estaba fuera. ¿Cuándo hablaste con su profesor? Y pregunté. Oh, almuerzo con varios docentes cada vez que voy a Oxford por trabajo. Dijo Isabel con naturalidad. El networking lo es todo, Carlos. Lo sabrías si hubieras terminado la carrera. Otro dardo, otro recordatorio de mi supuesta insuficiencia. Vi a Lucía sonreír ante el comentario de su madre. Por cierto, conseguí la pasantía con el diputado Ruiz. Anunció Lucía, dirigiéndose solo a su madre, la que recomendó el cliente de mamá. Estupendo, dije. ¿Cuándo ibas a contármelo? Lucía se encogió de hombros. Acabo de hacerlo. Lo hablamos la semana pasada en nuestra llamada, dijo Isabel. Se confirmó ayer. Asentí, con el tenedor en el aire. Mi esposa y mi hija tenían conversaciones enteras. Tomaban decisiones vitales, celebraban logros, todo sin mí. Me había convertido en un paréntesis en mi propia familia. Esa noche revisé de nuevo nuestros registros financieros. La beca completa de Lucía en Oxford, una invención de Isabel. En realidad, yo pagaba cada euro de sus 70.000 anuales a través de mi fideicomiso. La casa en Sitges, comprada íntegra con ganancias de una inversión tech que hice hace una década. Durante años, mantuve nuestras finanzas en secreto, no queriendo que el dinero definiera nuestra relación. Creía que éramos socios, cada uno aportando a su modo. Ahora veía mi error garrafal. En mi silencio, les había permitido reescribir la historia de nuestra familia, poniéndome como el personaje secundario prescindible en su cuento de éxito. Al día siguiente del Día de Acción de Gracias, di un largo paseo solo por la playa. El agua era gris plomo bajo el cielo encapotado, agitada por el viento frío de noviembre. Pensé en mi padre, que levantó el negocio familiar de la nada, que me enseñó que el verdadero éxito no era sobre aplausos o prestigio, sino sobre impacto e integridad. Nunca dejes que te hagan sentir pequeño, me dijo una vez. Ni siquiera los que amas. Le había fallado en eso. Me había dejado menguar, un menosprecio a la vez, hasta casi olvidar quién era. Al borde del agua tomé una decisión. No confrontaría a Isabel por Javier Fernández. Aún no. No volaría la familia por una affaire que probablemente era tanto ambición como atracción. Pero dejaría de alimentar la ficción de mi irrelevancia. Reclamaría mi lugar, no como accesorio de Isabel, sino como hombre por derecho propio. Empecé con cambios sutiles. Rechacé la invitación de Isabel a la fiesta navideña del bufete, optando por una junta directiva de un incubador tech que financiaba. Trasladé mis registros de inversión del despacho compartido en casa a un espacio privado en el centro. Organicé un almuerzo pendiente con el decano de Ciencias Políticas de Oxford, no como padre de Lucía, sino como donante potencial interesado en sus programas de servicio público. Isabel notó el cambio al instante. «Estás raro», comentó una noche de diciembre de 2024, viéndome preparar la maleta. «¿A dónde vas?» «A Valencia»,
Reunión con un fundador al que quizás respalde. Frunció el ceño. No me lo habías dicho. No preguntaste, respondí, cerrando la cremallera. Vuelvo el miércoles. La cena con López es el martes. Les dije que irías. Me detuve. Diles que tenía un compromiso previo. Carlos, es importante. La esposa de López preguntó específicamente por ti. Y tú específicamente no me preguntaste si tenía planes antes de comprometerme. Los ojos de Isabel se entrecerraron. ¿Qué te pasa últimamente? Nada, dije con calma. Solo honro mis compromisos por una vez. Partí a Valencia sintiéndome más liviano que en meses. La reunión fue un éxito. Una plataforma de IA para salud rural que podía cambiar vidas. Invertí una suma considerable. Por primera vez en años me sentí yo mismo. Decisivo, implicado, valorado por mi visión, no por mi rol de marido sumiso. Al volver, Isabel estaba fría, distante. Había ido sola a la cena de López. Y al parecer, la señora López había preguntado por mi ausencia con preocupación notable. «Creí que tenemos problemas», me acusó. «¿No los tenemos?», pregunté en voz baja. La mirada de Isabel vaciló. Por un segundo, vi duda en sus ojos, una fisura en su fachada pulida. Entonces su móvil vibró. «Javier Fernández», supe de inmediato. Y el momento pasó. «No seas melodramático», dijo, ya tecleando una respuesta. «Estamos bien». Pero no lo estábamos. Éramos dos vidas paralelas que se cruzaban solo para apariencias sociales. Debería haberme destrozado. En cambio, se sintió como permiso para dejar de fingir. La Navidad de 2024 llegó y se fue. Le regalé a Isabel los pendientes de diamantes que llevaba meses insinuando. Ella me renovó la membresía del club de golf, donde llevaba 15 años. El mismo donde organicé el torneo benéfico que recaudó 1,5 millones para investigación infantil. El club que ella apenas pisaba, pero adoraba mencionar en sociedad. «¿Pasas tanto tiempo allí?», dijo, ya revisando emails mientras abría el sobre. Lucía me dio una tarjeta regalo de Sara por 80 euros. Esto de la hija cuya educación financiaba al completo, cuyo piso en Oxford amueblé, cuyas facturas de tarjeta pagaba sin chistar. «Gracias por el detalle», dije en voz baja. «Mamá la eligió», admitió Lucía sin alzar la vista del móvil. Después de que se acostaran, me quedé solo en el salón, con las luces del árbol proyectando sombras suaves en el suelo. Pensé en mi padre de nuevo, en el legado que me dejó. No solo seguridad económica, sino propósito. La creencia de que mi vida debía significar algo más allá del saldo bancario o los contactos sociales. En algún punto perdí de vista ese propósito. Me dejé definir por las ambiciones de Isabel, por los logros de Lucía, por los adornos superficiales del éxito en vez de su esencia. Basta días después, me reuní con Víctor Ramos, mi abogado de toda la vida, y albacea de mi fideicomiso familiar. Lo conocía desde la uni. Un hombre astuto y discreto que me guió por la herencia compleja de mi padre y negocios posteriores. «Necesito hacer cambios», le dije, deslizando una carpeta sobre su mesa. Víctor revisó los documentos, impasible. «¿Estás reestructurando casi todo?» «Sí». «¿Puedo preguntar por qué?» Lo pensé. Digámoslo como una corrección pendiente. Víctor asintió captando el trasfondo. «Los cambios en el fideicomiso de tu hija son especialmente notables. Necesita aprender el valor de lo que ha recibido». «¿Y tu esposa?» Lo miré fijo. Se acabó ser el trampolín de Isabel. Víctor se recostó. «Son movimientos decisivos, Carlos. Una vez en marcha, difíciles de revertir». «No busco revertirlos», dije con firmeza. «Busco reconstruir, en mis términos esta vez». Mi cumpleaños se acercaba, el 18 de febrero de 2025. Siempre lo había llevado discreto, pero ese año Isabel insistió en una fiesta en el Toro. «Los 50 son un hito», decretó. «Hay que celebrarlo a lo grande». Debería haberlo visto venir.
No era una fiesta para mí, sino otra red de contactos para ella. La lista de invitados lo delataba. 42 colegas y conexiones suyas, 2 amigos míos. La noche llegó. Me puse mi mejor traje, el que Isabel eligió en el Corte Inglés el año pasado. El de Armani te hace ver exitoso, había dicho. Un halago con trampa, si lo sabía. Llegamos por separado. Isabel fue antes para asegurar que todo estuviera perfecto. Aparqué mi Volvo entre su nuevo Audi eléctrico y el Porsche de su colega Ricardo. El coche que conducía por práctico y fiable. Pagado no porque fuera lo único que podía permitirme. Otro detalle que se le escapaba a Isabel. La fiesta bullía cuando entré. Isabel reinaba cerca de la barra, deslumbrante en un vestido negro de Chanel, copa de cava en mano. Me dio un beso al aire en la mejilla. «Ahí está el cumpleañero», dijo alto. «Tarde fashion a su propia fiesta». «Tráfico», murmuré, aunque ambos sabíamos que llegaba puntual como siempre. Durante la hora siguiente, rondé la multitud, aceptando felicitaciones de gente que apenas me conocía. Muchos de los cuales decían Carlos, con esa vacilación de quien no está seguro del nombre. Uno de los pocos momentos sinceros vino cuando mi amigo de toda la vida, Miguel, me apartó cerca del guardarropa. «¿Aguntando?», preguntó en voz baja. «¿Qué quieres decir?». Miguel me miró con complicidad. «Venga, Carlos, te conozco desde los 18. ¿Esto no eres tú?». Gestó hacia la fauna corporativa. «Nada de esto lo es». Suspiré. «Es complicado». «Siempre lo es». Me apretó el hombro. «Solo recuerda quién eres, tío. No te pierdas en su versión de tu vida». Sus palabras me acompañaron mientras volvía a la fiesta, cogiendo otra copa de cava que no quería, escuchando otra anécdota sobre la genialidad de Isabel en los tribunales. Sirvieron la cena. Filetes para todos menos para Isabel y 3 de sus amigas, que pidieron lubina a la plancha especial. Me sentaron en el centro de la mesa larga. Isabel a mi derecha, su socio director a la izquierda. Lucía estaba 3 asientos más allá, susurrando con el hijo universitario de Ricardo. Entonces ocurrió. Isabel se levantó, copa en mano, con esa sonrisa ensayada. «Quiero brindar por mi marido en su 50 cumpleaños». Y luego, las palabras que lo rompieron todo. Todos sabemos quién es la verdadera historia de éxito en este matrimonio. Pobre Carlos, con su viejo Volvo, mientras yo acabo de ser socia. A mi marido que ha cabalgado en mis faldas 20 años. Las risas corrieron como ondas. Vi a Ricardo codazo al asociado de al lado sonriendo. Vi a Lucía taparse la boca riendo. Vi la lástima en los ojos de Miguel desde el otro extremo. En ese instante, todo se aclaró. Me había convertido en el chiste, el marido fracasado, el adorno necesario en la narrativa de éxito autosuficiente de Isabel. Así que sonreí, no la sonrisa tensa de un hombre herido, sino la serena de quien ve la verdad con nitidez absoluta. Dejé la servilleta junto al plato, me levanté y salí sin una palabra. Afuera, en el aparcamiento, el aire de febrero era cortante, aclarador. Subí a mi Volvo sensato y conduje, no a casa, sino a nuestra casa en Sitges. El lugar estaba vacío, impecable. Me senté en la terraza con vista al mar, viendo las luces de Barcelona titilar al otro lado de la bahía. Mi móvil vibró sin parar. Isabel, luego Lucía, luego Isabel otra vez. Lo apagué. Por primera vez en años, quizás décadas, me permití sentir todo. La humillación, la invisibilidad, la erosión lenta de mi dignidad en mi propio hogar. Y bajo ello, una rabia contenida demasiado tiempo. Pasé la noche allí. A la mañana siguiente, fui a mi oficina en el centro, no al bufete de inversiones donde consultaba a ratos, sino a mi despacho privado, en un edificio que poseía en el Paseo de Gracia. Otro detalle irrelevante para Isabel. Mi asistente Rosa se sorprendió al verme.
Señor Mendoza, feliz cumpleaños. Tardío, supongo. No le esperábamos hoy. Cambio de planes, dije. Necesito citas con mi abogado, mi contable y el banco. Hoy sí se puede. Rosa, eficiente como siempre, no preguntó. A mediodía, mi agenda estaba llena. Primero, Víctor Ramos, mi abogado de 30 años, el que estructuró mi fideicomiso tras la muerte de mi padre. Necesito ejecutar esos cambios que hablamos. Todos hoy. Víctor arqueó una ceja, pero asintió. Tendré los papeles en 1 hora. Al final del día, el plan estaba en marcha. La casa de Sitges pasó solo a mi nombre. La tarjeta ilimitada de Lucía se cambió por una con límite modesto. El fideicomiso que pagaba Oxford se reestructuró. La matrícula seguía, pero la herencia sustancial a los 25 ahora dependía de terminar los estudios y 2 años de servicio público. Lo más impactante, retiré mi inversión silenciosa en Fernández, López y Asociados, una participación notable que hice años atrás, a petición de Isabel, a través de una sociedad. Es buen negocio, había argumentado. Tienes el capital. Ellos necesitan inversores y me fortalece en el bufete. Lo que ignoraba era que mi inversión había crecido hasta representar casi el 20% del capital operativo del despacho. El retiro no los quebraría, pero generaría problemas de liquidez graves, sobre todo con su expansión prevista a Madrid. También hice una llamada a Antonio Fernández, el socio fundador y padre de Javier. Antonio, soy Carlos Mendoza. Carlos, qué sorpresa agradable. Isabel acaba de ascender a socia. Debes estar encantado. Sobre eso, dije con calma. Deberíamos vernos. Hay asuntos sobre tu hijo y mi esposa que debes conocer. Pausa. Entiendo. ¿Cuándo te viene bien? Mañana, en el Majestic. A la 1. Estaré allí. Pasé otra noche en Sitges, ignorando las llamadas cada vez más frenéticas de Isabel. Que se preguntara, que se preocupara, que sintiera por una vez lo que era ser impotente en una historia que otro controlaba. A la mañana siguiente, un mensaje de Lucía. «Papá, ¿dónde estás? Mamá está histérica», respondí al fin. Me tomó un tiempo para mí. «Estoy bien». Su réplica fue instantánea. «Pa, llama a mamá. Está exagerando. Ninguna preocupación por mí. Ningún atisbo de que pudiera estar herido. Solo fastidio por la molestia que causaba mi ausencia». 3 horas después, su tono cambió. «Papá, algo falla con mi tarjeta. La oficina de admisión de Oxford llamó por la matrícula. ¿Eres tú?». No contesté. Que uniera los puntos sola. El almuerzo con Antonio Fernández fue revelador. Lo puse todo sobre la mesa. Las llamadas nocturnas, las cenas privadas, la noche en el ático de Javier. Compartí también lo que mi investigador había desenterrado sobre acuerdos previos con asociadas. «Este patrón es preocupante», dije observándolo, «y representa un riesgo de responsabilidad enorme para su bufete». La expresión de Antonio se endureció. Javier siempre ha sido impulsivo, pero esto cruza una línea. «Sí lo hace». «¿Qué quieres, Carlos?» «Quiero a Javier fuera de cualquier puesto de liderazgo. Una revisión completa de sus políticas de acoso. Y que reconsideren el ascenso de Isabel a la luz de sus faltas éticas». Antonio asintió despacio. «¿Y tu retiro de inversión?» «Eso se mantiene igual. Ya no me siento cómodo con mi capital ligado a su firma». «¿Te das cuenta de las dificultades que nos creará?» «Sí», dije simplemente. «Lo sé. Salí del restaurante más liviano que en años. No soy rencoroso por naturaleza, pero había una satisfacción profunda en plantar cara por fin, en negarme a ser el telón de fondo conveniente de las ambiciones de Isabel. Al volver a Sitges, Isabel me esperaba en la entrada, su Audi aparcado de cualquier manera, como si hubiera llegado a toda prisa. Se veía desarreglada, sin su pulido habitual. «¿Qué demonios haces?», exigió al acercarme. «Las tarjetas, la matrícula de Lucía, la inversión del bufete. ¿Estás en una crisis?». La miré con calma.
No crisis. Claridad. No puedes retirar millones del bufete sin aviso. ¿Sabes lo que hará con nuestra reputación? ¿Con mi puesto? ¿Tu puesto? Eso es lo que te importa, ¿verdad? No el hecho de que me humillaste ante 45 personas. No que has tenido un affair con Javier Fernández. Solo tu precioso puesto. Palideció. ¿Cómo lo...? No, lo sé desde hace meses, Isabel. ¿De verdad creías que era tan ciego, tan patético? No fue un affair, protestó débilmente. Era complicado. No, era simple. Viste una oportunidad para tu carrera y la tomaste, sin importar el costo a nuestro matrimonio. No es justo. Lo injusto, la corté, es convertir a tu marido en chiste de tu historia de éxito, cuando ese mismo marido ha financiado tu vida entera. Retrocedió como si la hubiera abofeteado. ¿De qué va esto, dinero? ¿Me castigas por herir tu orgullo masculino? No es orgullo, dije parejo. Es respeto, algo que claramente no tienes por mí, por nuestro matrimonio, ni por ti misma. Así que, ¿qué? ¿Me divorcias? ¿Me cortas el paso? No he decidido aún, pero he reclamado lo mío. Mi dignidad, mi propiedad, mi independencia financiera. Lo que venga después depende de ti. El móvil de Isabel sonó. El tono del bufete. Su rostro ya pálido se volvió ceniciento al contestar. Oí la voz de Antonio, no sus palabras. No hacía falta. Lo leí todo en la expresión de Isabel. Shock, desmayo, pánico. «Antonio, por favor», dijo con voz trémula. «Debe haber un malentendido». Silencio. «Pero acabo de ascender a socia». «No pueden». Más silencio. Sus nudillos blanqueaban en el teléfono. «Sí, lo entiendo. Estaré allí mañana». Colgó, mirándome con furia y incredulidad. «¿Fuiste a ver a Antonio?» «Sí, suspenden mi sociedad pendiente de revisión ética. A Javier lo ponen en excedencia indefinida». Su voz subió. «¿Sabes lo que has hecho?» «He hecho exactamente lo que tú me enseñaste, Isabel. Jugué el juego. Trabajé. Apalancé mis activos para máximo impacto». Sonreí fino. ¿No es eso el éxito? Se abalanzó de repente, mano alzada para abofetearme. Agarré su muñeca con facilidad, firme pero sin dolor. «No», dije bajito. «Ya has perdido bastante dignidad hoy». La solté. Retrocedió tambaleante, con lágrimas asomando. La primera emoción genuina en meses. «¿Qué quieres de mí?», susurró. «Que entiendas que has tirado», dije. «No solo un marido que te amaba, sino el pilar que sostenía tu vida tan meticulosamente construida». «¿Y luego qué? ¿Me perdonas?» «¿Empezamos de cero?», negué con la cabeza. «No lo sé aún. Depende de si queda algo que salvar». 3 días después, la noticia estalló en los círculos legales de Barcelona. La excedencia de Javier, la revisión de políticas de acoso del bufete, el aplazamiento del ascenso de Isabel. Nadie fuera del núcleo sabía mi papel. Pero las especulaciones volaban. Isabel se mudó a un hotel, alegando que necesitaba espacio para pensar. En realidad, no podía enfrentarme, no reconciliar al marido pasivo que daba por sentado con el hombre que había desmontado su logro profesional en un día. Lucía voló de Oxford, aturdida y confusa por el caos repentino. Me encontró en la terraza de Sitges, con un whisky, viendo el atardecer. «Papá», dijo con voz pequeña e insegura. «¿Qué pasa?» Mamá no explica nada. La miré, tan parecida a Isabel en aspecto, en ambición, en esa afilada que parecía ingenio hasta que se volvía contra mí. «Tu madre tomó decisiones», dije simple. «Ahora enfrenta las consecuencias. Pero la matrícula, mi tarjeta, ¿me castigas también?» «No castigo, enseño. Eres adulta ahora, Lucía. Hora de que sepas de dónde viene tu privilegio y qué cuesta». Se hundió en la silla a mi lado, inusitadamente callada. «Mamá dice que siempre has sido celoso de su éxito, que no soportaste que ascendiera a socia». Reí, un sonido corto y amargo. «¿Eso te dijo? ¿Y lo creíste?» Lucía se removió incómoda. No sé qué creer ya. Me giré a ella por completo. «Hagámoslo simple. Cada euro de tu matrícula sale de mí».
el piso en Oxford. Yo, la tarjeta ilimitada que exprimes en fines de semana a Londres. También yo. Sus ojos se abrieron. Pero mamá dijo, tu madre se ha atribuido mi apoyo financiero durante años, igual que me ha dado por sentado. Hice pausa, dejando que calara. Puedes seguir creyendo su versión, pero tu estilo de vida reflejará la realidad de quien lo financia. Durante la semana siguiente, Isabel intentó contactarme por intermediarios. Su hermana, amigos comunes, hasta su abogado. Me negué a picar. Esto no era una negociación, era un ajuste de cuentas, y sería en mis términos o nada. 10 días después de salir del Toro, Isabel llegó sola a Sitges, sin la armadura de su persona profesional. Se veía cansada, vencida. Me reuní con el comité ético ayer, dijo, plantada torpe en el salón. Han revocado oficialmente mi ascenso a socia. Asentí sin decir nada. A Javier lo han despedido. Salieron más quejas una vez que las mujeres se sintieron seguras. Dudó. Quiero que sepas que no fue lo que piensas. Nunca. Levanté la mano. No me importan los detalles, Isabel. La traición no fue sobre sexo, fue sobre respeto. Asintió con lágrimas. Ahora lo sé. Respiró hondo. Lo siento, Carlos. De verdad, por el brindis, por Javier, por todo. 20 años de matrimonio, y necesitaste perderlo todo para verme, dije bajito. Esa es la verdadera tragedia. ¿Podemos intentarlo de nuevo?, preguntó voz quebrada. Estudié su rostro, el que amé tanto tiempo, el que me miró con desdén y desprecio durante años. No lo sé, respondí honesto. Pero no será rápido ni en tus términos. Decide si puedes aceptarlo. Isabel se fue esa noche, de vuelta a su hotel, al destrozo de la carrera que priorizó sobre nuestro matrimonio. No sabía si volvería. No sabía si quería que lo hiciera. Lo que sí sabía era que nunca más me achicaría para encajar en la narrativa ajena. Nunca más dejaría que mi valor lo dictara la ambición de otro. 2 semanas después de su visita, recibí una llamada inesperada de Javier Fernández. Su voz tensa, ira contenida. Mendoza, tenemos que hablar. ¿Tenemos? Has arruinado mi carrera, mi reputación. Todo porque tu mujer prefería mi compañía a la tuya. Respuesta patética de un supuesto hombre. Casi me río ante su intento burdo de provocarme. Interesante visión, Javier. ¿Eso les decías a las otras antes de que denunciaran? Pausa. Esas son acusaciones infundadas. Sin embargo, aquí estás. Despedido por la firma de tu padre. Bella caída. Esto no acaba aquí, siseó. Tengo contactos que ni imaginas. Yo también, repliqué sereno. La diferencia es que los míos no se basan en explotar mujeres, ni en surfear las faldas de papá. Suerte en la búsqueda de curro, Javier. El mercado para ejecutivos desacreditados está flojo. Colgué sonriendo leve. Su llamada me lo confirmó todo sobre su relación con Isabel. Un hombre defendiendo una amistad inocente no sería tan amargo por las consecuencias. La comunidad legal de Barcelona, como todo círculo profesional cerrado, vive de chismes. Días después del despido de Javier y la revocación del ascenso de Isabel, los rumores bullían. Unos decían que había malversado fondos de clientes. Otros susurraban un affair con un socio casado. Algunos hasta que amenazó con demandar por discriminación de género al no ascenderla. Ninguno era cierto, pero no moví un dedo para desmentirlos. Isabel había pasado años moldeando su imagen profesional a costa de nuestro matrimonio. Ahora podía probar qué se sentía tener otros controlando su narrativa. Una noche me llamó Margarita López, esposa del antiguo mentor de Isabel en el bufete. «Carlos, querido», arrulló, «te hemos echado de menos en los eventos del club. ¿Todo bien con Isabel?» «Solo reevalúo prioridades», dije diplomático. «Queríamos que supieras que no creemos ni una palabra de lo que se dice. Isabel siempre fue tan profesional, tan dedicada». «Qué amable, Margarita. Y nos encantaría verte en la gala benéfica el mes que viene. Solo tú, claro, sin presión para traer a Isabel, dadas las circunstancias».
Lo pillé al vuelo. Isabel no solo perdía el trabajo, la extirpaban de su círculo social. La misma gente que rió su brindis ahora se distanciaba, preservando sus lazos con el poder. Un recordatorio brutal de la superficialidad del mundo que ella priorizó sobre nuestro matrimonio. Lucía enfrentó su propio ajuste, sin tarjeta ilimitada y con la Oficina de Ayuda Financiera de Oxford exigiéndole formularios detallados de becas, se topó por primera vez con la realidad de su privilegio. Me llamó una noche tarde, voz tensa. «Papá, estoy en un lío». «¿Con qué?» «Con todo. Los formularios de ayuda son imposibles. Mis amigas me invitan a Londres el finde y no puedo. La oficina de admisión me trata como a una becaria». «Bienvenida al mundo real», dije, no sin bondad. «La mayoría de tus compañeras lo navegan desde el día 1. «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué me haces esto?» «No te hago nada, Lucía. Solo exijo que asumas responsabilidad por tu vida y estudios, algo que tu madre y yo debimos imponer hace años». Su voz se ablandó. «Encontré a mamá llorando en su hotel ayer. Se ve fatal. Una táctica de manipulación de su infancia, apelando a mi compasión por Isabel para salirse con la suya». «Tu madre es adulta y eligió», dije firme. «Y tú también. Así que eso se acabó para las dos». «No, se acabó habilitar conductas que me menguan. Hay diferencia. Al fin del semestre de primavera, en mayo de 2025, Lucía dejó Oxford, incapaz de lidiar con el proceso de becas y reacia a aceptar la asignación modesta que ahora le daba. Se transfirió a la Universidad de Barcelona, una gran escuela, pero no la credencial Ivy que planeaba surfear hacia una carrera política. Isabel, mientras, se vio ostracizada de la élite legal barcelonesa. La investigación ética dañó su empleabilidad, y los rumores susurrados hicieron el resto. Tras 3 meses buscando en despachos equivalentes sin éxito, aceptó un puesto en un pequeño estudio de derecho familiar en Tarragona. Un paso atrás enorme en prestigio y sueldo. Vendió su Audi, se mudó a un piso modesto y empezó el humillante proceso de reconstruir su carrera desde abajo. Una tarde lluviosa de abril de 2025, apareció en mi despacho del centro sin avisar. Rosa dudó antes de dejarla pasar, insegura del protocolo. «Está bien», le dije. «Danos unos minutos». Isabel se veía distinta. Adiós a la ropa de diseño. Un blusa y pantalón simples. El pelo en una coleta práctica. No el peinado elaborado de antaño. Sobre todo, sus ojos habían perdido el filo calculador al que me acostumbré. «He pensado mucho», dijo, sentándose frente a mí. «Y terapia también». Asentí esperando. Creí que el éxito eran los títulos, la sociedad, el reconocimiento. Pensé que si lograba lo suficiente, me sentiría valiosa. Me miró directo. «Pero solo destruí lo único auténtico en mi vida. Nuestro matrimonio lo fue una vez», convine bajito. «Estaba tan obsesionada en que me vieran los demás que dejé de verte a ti». Respiró hondo. «No espero perdón, Carlos, ni una segunda oportunidad. Solo necesitaba que supieras que entiendo ahora que perdí. ¿A quién perdí? La estudié, buscando el teatro, el cálculo. No lo hallé. ¿Qué quieres, Isabel? Una chance de empezar de nuevo. No necesariamente como marido y mujer. Quizás solo como amigos, gente que se conoció una vez y podría conocerse otra». Consideré sus palabras con tiento. La Isabel de antes habría exigido reconciliación. Habría apalancado mis sentimientos residuales. Se habría victimizado. Esta mujer parecía distinta, humillada quizás, pero más auténtica que en años. «Cenó en Sitges el viernes», dije al fin. «Nada fancy, solo barbacoa en la terraza. Estás invitada». Una sonrisa pequeña, sin el brillo pulido de antaño, pero genuina. Me gustaría. Después de irse, me quedé solo en el despacho, viendo la lluvia rayar las ventanas del edificio que poseía, el imperio que construí en silencio mientras ella coleccionaba aplausos. No sabía si podría confiar en Isabel de nuevo.
No sabía si nuestro matrimonio podía o debía salvarse de los escombros de su ambición y mi resentimiento callado. Pero por primera vez en años nos veíamos con claridad, sin el filtro distorsionador de su narrativa. Lucía también vendría a cenar el viernes, parte de su propia reconciliación gradual con la realidad de su crianza. Trabajaba a media jornada ahora, probando por primera vez qué era ganar en vez de recibir. Quizás, solo quizás, pudiéramos edificar algo nuevo de las cenizas de lo perdido. No la misma familia, desde luego, sino una más honesta. Fuera lo que fuera, lo afrontaría como yo mismo. No como accesorio de Isabel, no como cajero de Lucía, sino como Carlos Mendoza, un hombre que por fin recordó su valor y nunca más lo dejaría olvidar a nadie. Y ahora, con 50 y pico a la vista, miro atrás y veo no ruinas, sino un renacer. Porque a esta edad, amigo oyente, aprendes que las grietas no siempre rompen, a veces dejan pasar la luz.